Me llamo Laura Ramírez, soy de un pueblito cerca de Atlixco, en Puebla. Tengo 50 años, y ya no sé si me siento joven o vieja, solo sé que me cansé. Me cansé por dentro, no de los pies ni de las manos, sino del alma. Y eso es lo más pesado. Yo llevo 15 años viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y sí, soy de esas que cruzaron sin papeles, sin inglés, sin conocer a nadie, sin nada más que una mochila, una cobija y un corazón lleno de miedo, pero también de esperanza. Vine como muchas, porque allá en mi tierra no había de otra. La pobreza no te da opciones, nomás te empuja y ya. Cuando me vine yo tenía 35. Dejé allá a mis 3 hijos, los más chiquitos tenían 8 y 6 años, y la más grande apenas había cumplido 11. Los dejé con mi mamá y con mi papá, en la misma casa donde yo crecí. Todavía me acuerdo del día en que me subí al autobús rumbo a la frontera. Llovía. Parecía que hasta el cielo estaba triste. Mis hijos lloraban, mi mamá me abrazaba como si fuera la última vez, y mi papá solo dijo, haz lo que tengas que hacer, pero no vengas con excusas. Esa frase nunca se me olvidó. Así era él. Seco. Duro. Como los árboles viejos que ya no dan sombra. Nunca fue de palabras dulces, ni de abrazos. Yo crecí con miedo de hablarle, de fallarle. Pero igual lo respetaba. Lo admiraba en silencio. Él fue campesino toda su vida. Nunca se quejaba, pero tampoco demostraba nada. En cambio, mi mamá, ella sí. Ella era puro amor. Ella me enseñó a cocinar, a bordar, a cuidar a los demás. Ella me decía que yo era fuerte, que yo podía salir adelante, que algún día mis hijos iban a estar orgullosos de mí. Por ella me vine. Por mis hijos también. Pero, la verdad, también por él, por mi papá. Aunque él nunca me lo pidió, yo sentía que tenía que ayudarlo. Que tenía que mandarle algo. Que tenía que demostrarle que sí podía. Cuando llegué a Los Ángeles, me tocó vivir con una prima lejana. Dormía en un colchón inflable en la sala. Trabajaba limpiando casas en la mañana y cuidando a una señora mayor por las noches. Casi no dormía. Casi no comía. Todo lo que ganaba lo mandaba pa'l rancho. Cada mes, sin falta. Un día llegué a mandar hasta $900. Me las arreglaba con lo que fuera, pero nunca fallé. Nunca. Y no crean que lo hacía esperando algo a cambio. No. Lo hacía porque sentía que era mi deber, porque allá estaban mis hijos, mi mamá, y mi papá, enfermo, cansado, con los huesos ya gastados del trabajo de campo. A veces mi mamá me decía por teléfono, tu papá ya casi no se para, hija. Pero gracias a ti le compramos sus medicinas. Y eso me hacía sentir útil. Aunque nadie me lo dijera directamente, yo sentía que estaba cumpliendo. Que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, no sé. Las llamadas se hacían menos frecuentes. Los hijos crecieron y tenían su propia vida. Mi mamá se cansaba más. Y mi papá, él casi nunca hablaba conmigo. Cuando yo llamaba, él decía, ajá, sí, bueno, y ya. Nunca un, te extraño, nunca un, gracias. Yo me hacía la fuerte. Colgaba y me limpiaba las lágrimas sola. Me decía, no importa, mientras estén bien. Pero sí importaba. Claro que sí. Pasaron los años. 15. 15 años sin pisar mi tierra, sin abrazar a mis hijos, sin probar un taco de la esquina, sin mirar el volcán en la mañana. 15 años que me pesaron como 100. Y yo seguía aquí, trabajando, fregándome la espalda, los pies, aguantando racismo, miedo, frío, soledad. A veces me sentía como un fantasma, que nadie ve, que nadie escucha, pero que siempre está ahí, limpiando, cuidando, mandando dinero. Y sí, todo eso era por amor. Pero también era por una necesidad que no sabía cómo explicar. A veces me preguntaban, ¿y por qué no te regresas? Y yo sonreía, pero por dentro quería gritar, porque si me regreso ya no puedo volver. Porque sin papeles no hay regreso. Porque allá me esperan con las manos vacías, y eso me da miedo. Pero llegó el día. El día que todo cambió. Mi mamá me habló llorando, me dijo que mi papá estaba muy mal, que no comía, que ya casi no hablaba. Me tembló todo el cuerpo.
Algo me dijo que tenía que volver, aunque fuera una vez. Aunque me costara todo. Aunque ya no pudiera salir otra vez de México. Tenía que verlo. Tenía que escucharlo. Tenía que cerrar ese ciclo. Y sí, logré regresar, con ayuda de alguien que no debería mencionar, pero me ayudó a cruzar de regreso con otro nombre. Me temblaban las manos. Me sudaban los pies. Pero lo logré. Llegué a mi casa. Después de 15 años. Y ahí fue donde escuché de su boca algo que nunca imaginé. Algo que me dolió más que todos los años de trabajo, más que todas las heridas, más que todos los silencios. Yo crecí en una casa de adobe con techo de lámina, de esas donde cuando llueve no puedes ni dormir por el escándalo de las gotas. Era una casa chiquita, con 3 cuartos, un corral con gallinas, un huertito donde mi mamá sembraba chiles, y un terreno grande atrás donde mi papá sembraba maíz. Ahí nací y crecí, en ese mismo terreno que con los años cuidé desde lejos. Me acuerdo que de niña me gustaba correr descalza en el patio, sentir la tierra mojada entre los dedos, jugar con mis hermanos entre los costales de grano, gritarle a los guajolotes para que corrieran como locos. Éramos felices, creo, aunque pobres, muy pobres. Nunca nos faltó comida, eso sí, pero ropa nueva o juguetes bonitos, de esos que salían en la tele, no, de esos no había. Mi mamá era la que se desvivía por nosotros. Nos hacía ropa con su máquina de coser, nos peinaba bonito, nos mandaba limpiecitos a la escuela. Y siempre tenía una sonrisa. Siempre. Aunque estuviera cansada, aunque no hubiera gas, aunque lloviera adentro de la casa, ella sonreía. Cocinaba con puro cariño, con tortillas hechas a mano, con frijoles refritos que sabían a cielo. Mi papá era distinto. Él salía muy temprano, antes que saliera el sol, y regresaba ya que estaba oscuro. Nunca se quejaba, pero tampoco se reía. Siempre tenía la cara seria, las manos llenas de tierra y los ojos como cansados. Cuando llegaba, se sentaba en su silla, comía en silencio y se iba a dormir. No hablaba mucho. No jugaba con nosotros. No era de abrazar. Yo lo miraba desde lejos. Me daba miedo acercarme. Me daba miedo equivocarme frente a él. Si alguien rompía algo, él levantaba la voz y nos quedábamos mudos. Y si llorábamos, decía, aquí nadie llora por tonterías. Una vez, yo tenía como 7 años, me tropecé y me rompí la rodilla jugando con mis hermanos. Me salió sangre. Lloré con ganas. Mi mamá corrió a abrazarme, a limpiarme. Pero él nomás me miró y dijo, así aprenden. Me acuerdo que en ese momento, me sentí chiquita, como si lo que yo sentía no valiera nada. Y desde ahí, creo que aprendí a aguantarme. Pero también había momentos raros, momentos donde él me sorprendía. Como una vez que me trajo una paleta de hielo del pueblo, sin que se lo pidiera. Me la dio sin decir nada. Nomás me la puso en la mano. Y yo sentí como si me hubiera dado el mundo. Guardé ese palito de madera como un tesoro. Así era él, duro, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, tenía esos gestos que se me quedaban grabados. En la escuela yo era buena alumna. Me gustaba leer, me gustaba aprender. Una vez saqué puros 10 y me dieron un diploma. Corrí emocionada a enseñárselo. Y él apenas lo miró y dijo, pues es tu obligación, ¿no? Me dolió, la verdad. Yo esperaba un abrazo, un bien hecho, algo. Pero no. Aprendí a no esperar. A seguir haciendo sin esperar. Aunque nunca fue cariñoso, yo lo respetaba. Lo admiraba. Porque él trabajaba de sol a sol. Porque nunca se iba a emborrachar, nunca llegó a pegarnos, nunca trajo otra mujer, nunca le faltó a mi mamá. Era duro, pero era responsable. Y eso también vale. Pero a veces yo lo escuchaba discutir con mi mamá. Ella le decía que no fuera tan frío con nosotros. Que un abrazo no costaba nada. Que un te quiero no se le caía de la boca. Y él respondía, no estamos para andar con cursilerías. Hay que trabajar, no andar con sentimientos. Yo los oía desde mi cuarto, abrazando mi almohada, preguntándome por qué él era así, porque yo sentía tantas cosas y él parecía no sentir nada. Cuando crecí y empecé a ayudar en la casa, a lavar la ropa, a cocinar, a cuidar a mis hermanos, él lo notó. Me decía, bien. Así debe ser.
Eso era lo más parecido a un halago. Y yo lo tomaba como oro. Un bien suyo era como un premio. Así era mi relación con él. A distancia. Callada. Como si yo siempre tuviera que demostrarle algo. Como si nunca fuera suficiente. Recuerdo una vez, yo ya tenía como 15, que soñé con irme a la ciudad, a trabajar, a estudiar algo. Se lo dije con emoción. Él me miró fijo y dijo, las mujeres no están para andar solas por el mundo. Quédate en tu casa. Y así fue como se apagó ese sueño. Pero no dije nada. Me lo guardé, como me guardé tantas cosas. Años después, cuando me casé, él no me dio la bendición. Nomás estrechó la mano de mi esposo y dijo, cuídela. Y eso fue todo. Yo esperaba algo más, una palabra, un consejo, algo. Pero no. Siempre fue así. Siempre. Y aunque esa frialdad me dolía, yo nunca dejé de buscar su aprobación. Hasta cuando me vine pa' Estados Unidos, pensé en él. Pensé, si le mando dinero, si le ayudo con el rancho, si le compro sus medicinas, a lo mejor algún día me dice, gracias, punto. Pero no. Nunca llegó ese día. Durante años, creí que a lo mejor él no sabía cómo decir las cosas. Que tal vez había crecido así, sin cariño, sin abrazos, y por eso no sabía dar lo que no recibió. Me aferraba a esa idea para no odiarlo. Para no sentirme tan vacía. Pero hay silencios que pesan más que los gritos. Y él fue puro silencio conmigo. Y sin embargo, lo quise. Lo quise mucho. Aunque me doliera. Aunque nunca me lo dijera de vuelta. La idea de irme empezó como un pensamiento loco, como un susurro en la cabeza que me decía, ¿y si te vas, qué pasaría? Yo estaba en mi casa, barriendo el patio, con mis hijos jugando a un lado y mi mamá preparando tortillas. Mi esposo en ese entonces trabajaba por días en la construcción, pero el dinero no alcanzaba. Ya no era solo la pobreza, era la angustia. Ver a tus hijos con hambre, ver que el uniforme de la escuela ya no les queda y no hay para otro, ver a tu papá enfermo sin poder pagar una consulta, eso duele. Te va quemando por dentro. Fue mi prima Margarita la que me plantó la semilla. Ella ya vivía en Los Ángeles. Me dijo por teléfono, acá hay trabajo. Es pesado, pero se gana bien. Si quieres, te ayudo a cruzar. Yo me quedé callada. Colgué, y esa noche no dormí. Pensaba en todo, en mis hijos, en mi mamá, en mi papá, en todo lo que dejaría atrás, pero también en lo que podría construir. Pasaron semanas con esa idea dando vueltas. Hasta que un día, viendo a mi hijo mayor llorar porque no lo llevamos a la excursión de la escuela, se me quebró algo. Me fui al cuarto, cerré la puerta, y lloré. Lloré como no lo hacía desde niña. Me dolía el alma. No podía más. Sentí que no estaba cumpliendo como madre, como hija, como nada. Esa noche le dije a mi esposo que quería irme. Me miró con cara de susto. Me dijo que era peligroso, que allá no conocíamos a nadie, que mejor aguantáramos. Pero yo ya había decidido. Le dije, si me quedo, nuestros hijos no van a tener nada. Si me voy, al menos van a comer mejor. Nos abrazamos. Lloramos los dos. Luego vino lo más duro, decirle a mi mamá y a mi papá. A ella le dolió el corazón, pero me apoyó. Me dijo, si eso vas a hacer, hazlo bien. Cuídate mucho. Y me prometió que cuidaría a mis hijos como si fueran suyos. Cuando se lo dije a mi papá, fue distinto. Me miró serio. Me dijo, allá no es como dicen. Allá uno sufre. Le dije que ya lo sabía. Que aún así, lo iba a intentar. Me respondió con esa voz dura que tenía, haz lo que tengas que hacer, pero no vengas con excusas. Y eso me caló. Porque no era un, ve con cuidado, no era un, regresa pronto, no era un, te vamos a extrañar. Era como si se tratara de una orden o de una advertencia. Como si me estuviera diciendo, cumple. Y no falles. Yo asentí con la cabeza, pero por dentro, me rompí. Antes de irme, me senté con mis hijos. Les expliqué que iba a irme un tiempo, que iba a trabajar muy lejos, que lo hacía por ellos. El más chiquito no entendía. Nomás me abrazó fuerte.
la mayor me preguntó si iba a regresar. Le dije que sí, aunque en el fondo no sabía cuándo. Me juré que volvería en un año. Máximo 2. Hice mis maletas en silencio. Unas mudas de ropa, una foto de mis hijos, una estampita de la Virgen, y el rosario de mi abuela. No necesitaba más. Mi mamá me preparó tamales para el camino. Me los comí con un nudo en la garganta. Esa madrugada, me fui con una señora que ya conocía el camino. Nos subimos a una camioneta, cruzamos por Tijuana, caminamos por el monte, dormimos bajo arbustos, pasamos miedo. Hubo un momento donde creí que no iba a lograrlo. Que me iban a atrapar o que me iba a quedar tirada ahí, entre piedras. Pero algo dentro de mí me decía, aguanta. Por ellos. Por ti. Por todos. Cuando llegué a Los Ángeles, la ciudad me pareció otro mundo. Todo era grande, rápido, frío. Me sentí chiquita, invisible. Mi prima me recogió en una esquina. Me llevó a su casa. Me prestó un colchón. Y al otro día, ya estaba limpiando casas con ella. Al principio no entendía nada. Las señoras me gritaban en inglés. Yo solo decía, yes, oh, sorry. Me sangraban las manos con los químicos. Lloraba en silencio en los baños. Pero cada noche, contaba los dólares. Pensaba en cuánto podía mandar. Y cuando llegó el primer mes, corrí a una tienda a hacer mi primer envío. $150 para mi mamá. Me temblaban las manos. Llamé a casa. Mi mamá lloró. Me dijo, gracias, hija. Con esto compramos las medicinas de tu papá. Y eso me hizo sentir que todo valía la pena. A los pocos días, mi papá se puso al teléfono. Yo me emocioné. Pensé, ahora sí me va a decir algo bonito. Pero no. Solo dijo, ya llegó el dinero. Le dije que sí. Y él contestó, está bien. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con ganas de que me dijera otra cosa. Pero ya no sonó. Me limpié las lágrimas y me fui a dormir. Me dije, algún día lo va a valorar. Y así empecé, cada mes, sin falta. Aunque no comiera yo, ellos comían. Aunque me doliera la espalda, ellos estaban bien. Y yo me prometí volver pronto. Pero los meses se hicieron años. Y las promesas, también. Los primeros años en Estados Unidos fueron los más duros de mi vida. Nunca imaginé que iba a doler tanto estar lejos. Una cosa es pensarlo desde allá, desde tu casa, con tus hijos en los brazos, y otra muy distinta es vivirlo aquí, sola, sin familia, sin idioma, sin nada. Mi prima Margarita me ayudó mucho al principio, eso sí lo reconozco. Me dejó quedarme en su departamento, aunque era un cuartito chiquito que compartíamos con otras 2 mujeres. Yo dormía en el suelo, con una cobija prestada. No había privacidad, ni espacio, ni descanso. Pero yo no me quejaba. No podía darme ese lujo. Venía a trabajar, no a estar cómoda. El primer trabajo fue con una señora que me contrató para limpiar su casa en Pasadena. Me pagaba $60 por todo el día. Tenía que dejar el piso como espejo, lavar los baños, planchar, sacar la basura, todo. Y si me tardaba más, no me daba más. Era eso y ya. No hablaba español y yo apenas entendía unas palabras de inglés. Pero me las ingeniaba. Con señas, con gestos, con ganas. Recuerdo que una vez me sangraron las manos por usar cloro sin guantes. Me ardían, me dolían, pero no dije nada. Me puse crema, me envolví las manos con bolsas de plástico en la noche y al otro día, a seguir. Aquí nadie te pregunta si estás bien. Si tú no puedes, hay 10 más que sí. Después empecé a cuidar a una señora mayor por las noches. Se llamaba Mrs. Wilson. Ella tenía Alzheimer. Se le olvidaban las cosas, a veces no me reconocía, a veces se ponía violenta. Me gritaba, me jalaba el brazo, me decía cosas feas, pero yo aguantaba. Era un trabajo. Dormía en un sillón junto a su cama, por si se levantaba. Me despertaba cada hora. Y aún así, al otro día me iba a limpiar casas otra vez. Había días que ni comía bien. Un pan con café era suficiente.
guardaba cada dólar como si fuera oro. A veces soñaba con mi casa, con mi mamá, con el olor de los frijoles recién cocidos. Me despertaba con lágrimas. Me dolía el pecho de la nostalgia. Pero no podía flaquear. Cada vez que hablaba con mi mamá, me decía, gracias, hija. Ya pagamos la luz. Tu papá ya tiene sus pastillas. Los niños están bien. Y eso me daba fuerzas. Aunque no dormía, aunque me dolía todo, aunque sentía que el alma se me deshacía, seguía. Porque allá, gracias a mí, la casa seguía de pie. Lo más difícil eran los domingos. Aquí todo el mundo está con sus familias. En los parques, en los restaurantes, en sus casas. Yo me iba sola al parque más cercano, me sentaba en una banca con mi lonche, y miraba a las familias reírse. Me daban unas ganas de llorar que mejor me paraba y me iba. A veces me encerraba en el baño a solas y ahí sí me daba permiso de llorar poquito. Nadie te prepara para la soledad. Te hablan del dinero, del trabajo, del riesgo al cruzar, pero nadie te dice que lo más duro es estar lejos y saber que si te pasa algo, nadie va a venir por ti. Que si te enfermas, no hay quien te cuide. Que si te sientes triste, no hay quien te abrace. Y además, el miedo. Ese miedo constante de que te pare la migra. De que te deporten. De que se acabe todo. Vivir sin papeles es como caminar en la orilla de un barranco con los ojos vendados. Cualquier paso en falso y se acabó. Yo no salía mucho. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Nada más. Pero aún así, cada mes, sin falta, mandaba dinero. Primero 150, luego 200, luego 300. A veces me quedaba con $40 para todo el mes, pero no me importaba. Lo importante era que mis hijos comieran, que no les faltara la escuela, que mi papá tuviera sus medicamentos, que mi mamá no se sintiera sola. Una vez me hablaron para decirme que se había caído el techo del baño por la lluvia. Mandé $500 esa semana. Otra vez que el gas ya no servía. O que la escuela pidió uniformes nuevos. Yo resolvía todo desde aquí, desde un teléfono público, desde un sobre con billetes sudados. Y cada vez que sonaba el teléfono, yo me ilusionaba. Pensaba que mi papá iba a hablar, que me iba a decir algo bonito. Pero casi nunca se ponía. Y cuando lo hacía, era para preguntar si el dinero ya había llegado. A veces me decía, que no se te olvide lo de la próxima semana. Y ya. Como si yo no tuviera también problemas, como si lo mío no contara. Pero yo callaba. Siempre callaba. Porque me decía a mí misma, es su forma de ser. Ya va a cambiar. Algún día me va a reconocer. Una Navidad, hice una videollamada con todos. Fue la primera vez que vi a mis hijos por cámara. Estaban grandes, casi no me reconocían. Yo les hablaba y se reían nerviosos. Me dolió, pero me alegré de verlos bien. Cuando le pasaron el teléfono a mi papá, él solo dijo, ¿ya comiste? Le dije que sí. Y respondió, bueno, pues cuídate. Y colgó. Esa noche lloré como nunca. Me quedé abrazando el teléfono apagado. Me preguntaba si algún día él iba a ver todo lo que hacía, todo lo que sacrificaba, todo lo que me dolía. Y lo más duro, es que aún con todo eso, yo seguía esperando. Una cosa es mandar dinero, y otra muy distinta es seguir siendo parte de la vida de los tuyos, desde tan lejos. Nadie te enseña cómo se hace eso. Nadie te explica cómo ser mamá por teléfono. Cómo seguir siendo hija sin poder abrazar a tu madre. Cómo no perderte de todo mientras trabajas del otro lado. Al principio llamaba cada semana. Iba a una tienda donde había teléfonos públicos con cabinas. Pagaba por minutos. Siempre había fila. A veces me tocaba esperar hasta 1 hora. Pero no me importaba. Era el único momento del día que sentía que volvía a casa, aunque fuera con la voz. Llamaba los domingos. Siempre a la misma hora. Mi mamá contestaba rápido, como si ya estuviera lista. Su voz me sanaba. Me preguntaba cómo estaba, si había comido, si tenía dónde dormir. Yo siempre le decía que sí, aunque a veces fuera mentira. No quería preocuparla. Ella me contaba de los niños, de la escuela, de los vecinos, de la iglesia. Yo cerraba los ojos y me imaginaba todo,
como si estuviera ahí. Me hacía falta hasta el olor de su cocina. Con mis hijos, era más difícil. Al principio sí me hablaban con emoción. Me decían que me extrañaban, que me querían, que cuando regresaba. Yo tragaba saliva y les decía, pronto, mi amor. Pronto. Pero con el tiempo, sus voces se fueron apagando. Las llamadas se hicieron más cortas. A veces ni querían agarrar el teléfono. Decían que estaban ocupados, que tenían tarea, que saldrían con amigos. Me dolía, pero trataba de entender. No era culpa de ellos. Crecieron sin mí. Yo me convertí en una voz que mandaba dinero. En alguien que estaba y no estaba. Y eso te parte el alma. Una vez mi hija mayor me dijo, mamá, ya no me acuerdo bien de tu cara. Me quedé muda. No supe qué responder. Esa noche no dormí. Me quedé viendo mi reflejo en el espejo del baño, tocándome la cara, preguntándome en qué momento me volví un recuerdo borroso para ellos. Con mi mamá, gracias a Dios, siempre tuve comunicación. Ella me contaba todo. Me decía si uno de los niños se enfermaba, si necesitaban zapatos, si el techo tenía goteras. Yo apuntaba todo en una libreta. Mi cabeza ya era como una agenda familiar desde lejos. Cada necesidad, cada pendiente, todo pasaba por mí. Pero con mi papá, siempre fue diferente. Muy rara vez se ponía al teléfono. Cuando lo hacía, no hablaba más de 3 minutos. Yo trataba de preguntarle cómo se sentía, si necesitaba algo, si le gustaban los zapatos que le mandé. Él contestaba seco, sí, o, ya los vi, o, está bien. Nunca un, gracias, nunca un, me gustó, mucho menos un, te extraño. Era como hablar con una pared. Y sin embargo, yo seguía intentando. Hubo veces que me esforzaba por hacerle sentir mi cariño. Le mandé una chamarra que me costó una semana completa de trabajo. Le bordé sus iniciales. Cuando llegó, mi mamá me dijo que sí la usaba, pero él nunca me lo dijo directamente. Y eso me calaba. Porque yo solo quería que me dijera que sí, que le gustó, que se acordaba de mí. Una Navidad, le mandé un paquete con dulces, una bufanda y una carta escrita a mano. Me desvelé escribiéndola. Le puse todo lo que sentía, todo lo que me dolía, todo lo que quería decirle desde hacía años. Me abrí el corazón como nunca. Se la entregaron. Pero nunca me dijo nada sobre la carta. Nunca supe si la leyó. Nunca mencionó una sola palabra. Me quedé esperando, como tantas veces. A veces pensaba que tal vez no sabía cómo hablarme. Que quizás su orgullo, su forma de ser, no le dejaban mostrar nada. Pero también pensaba, ¿y yo qué? ¿No tengo derecho a sentir, a necesitar una palabra buena? Porque sí, soy fuerte, pero también tengo corazón. Había días en los que me frustraba tanto que pensaba en dejar de llamar. Decía, ¿qué? Si solo yo hablo. Solo yo pregunto. Solo yo me esfuerzo. Pero luego pensaba en mi mamá, en mis hijos, y volvía a marcar. Porque el amor, cuando es de verdad, no se apaga tan fácil. Los años fueron pasando. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Ya no iba cada semana. A veces solo una vez al mes. A veces cada 2. La vida aquí me absorbía. El trabajo, el cansancio, el miedo constante. Y allá, la vida también seguía sin mí. Una vez, mi mamá me dijo que mi papá se había caído en el patio y que ya casi no quería salir. Me preocupé tanto que mandé más dinero, para arreglar el baño, para poner una agarradera, para comprarle una silla más cómoda. Me ilusioné pensando que ahora sí me llamaría para darme las gracias. Pero no. Fue mi mamá la que me dio las gracias. Él nunca dijo nada. Me dolía, pero me acostumbré. Aprendí a no esperar nada. A seguir dando sin recibir. A querer sin escuchar nada de vuelta. Y aún así, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Seguía esperando esa palabra que nunca llegó. Un te quiero. Un te extraño. Un gracias, hija. Algo. Lo que fuera. Pero él seguía siendo el mismo. Frío. Cerrado. Y yo seguía siendo la hija que se fue, pero que nunca dejó de estar.
Cuando me vine, yo decía que iba a estar fuera 1, máximo 2 años. Ese era el plan. Juntar un dinerito, arreglar la casa, ayudar con lo que se necesitara y regresar. Volver con mis hijos, con mi mamá, con mi papá. Volver a mi tierra. Pero no fue así. Los meses pasaron volando, y luego los años. Primero fue porque no tenía lo suficiente. Luego porque el trabajo seguía saliendo. Después porque mi prima me consiguió otro lugar donde podía ganar más. Y luego, simplemente, porque ya no podía regresar. Sin papeles, cruzar otra vez era casi imposible. Me decían, si te vas, ya no vuelves. Y me daba miedo. Me daba miedo quedarme allá sin poder regresar aquí a trabajar. Me daba miedo dejar de mandar dinero. Me daba miedo que me necesitaran y no poder ayudar. Así que me fui quedando, un año más, y otro, y otro. 15 años. Se dicen rápido, pero se sienten en los huesos, en la piel, en el alma. En esos 15 años, mis hijos crecieron sin mí. Mi mamá envejeció sin que yo la viera. Y mi papá siguió con sus silencios, sus pocas palabras, su forma de ser. Yo me perdí todo. Me perdí sus cumpleaños, sus fiestas de la escuela, sus cambios de voz, sus primeros amores. Me lo perdí todo. Y duele. Duele más que cualquier golpe. Trabajé como nunca. Me metí a limpiar oficinas en la madrugada, casas durante el día, cuidar a personas mayores en la noche. Dormía a ratos. Comía lo que podía. A veces pasaban días sin ver el sol. Pero yo seguía mandando dinero. Siempre. En todo ese tiempo nunca dejé de mandar. Nunca. Había meses que llegaba a mandar más de $1000. Me partía el alma ganando cada centavo, pero lo hacía. Porque allá estaban mis hijos, mis padres, la casa, el rancho. Todo lo que yo amaba. Me mandaban fotos de vez en cuando. Los veía crecer a través de una pantalla. Ya no eran niños. Eran adolescentes. Luego jóvenes. Cada foto me daba gusto, y al mismo tiempo me rompía. Yo estaba aquí, envejeciendo sola, viendo cómo mi vida se me iba entre escobas, cubetas y madrugadas frías. Una vez, mi hija me mandó una foto con su vestido de graduación. Me puse a llorar como niña. Me hubiera dado la vida por estar ahí, abrazarla, decirle lo orgullosa que estaba. Pero no. Ella celebraba allá, y yo miraba desde una pantalla de celular prestado. Con el tiempo, también me fui alejando de otras cosas. Dejé de salir. Dejé de celebrar. Dejé de pensar en mí. Mis cumpleaños pasaban sin pastel. Sin abrazos. Sin una sola vela. A veces ni me acordaba qué día era. Vivía para trabajar y mandar. Nada más. Mis manos ya no eran las mismas. Se llenaron de manchas, de cortaduras, de resequedad. Mi espalda empezó a doler cada vez más. Mis rodillas tronaban. Pero seguía. Porque el cuerpo se aguanta, pero el corazón se aferra. Durante esos años, también se rompieron amistades. Conocí gente buena, pero también me traicionaron. Una compañera con la que trabajaba se quedó con un dinero que era para mandar a México. Lloré de rabia. Pero me levanté otra vez. Porque no había otra opción. Y sí, lo reconozco, también me sentí sola como nunca. Hubo noches donde abrazaba la almohada con todas mis fuerzas, deseando que fuera mi mamá, o mi hija, o alguien. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Pero no había nadie. Una vez me enfermé fuerte. Una fiebre que no me dejaba ni pararme. No podía ir a trabajar. No tenía seguro. No tenía a quién llamar. Estuve 3 días tirada en una cama prestada, tomando té con limón, aguantando como podía. Nadie vino. Nadie me cuidó. Y ahí entendí lo sola que estaba realmente. Y mientras todo eso pasaba, yo seguía hablando con mi mamá de vez en cuando. Ella me contaba que mi papá cada vez caminaba menos. Que ya no salía al campo. Que se la pasaba en su silla, mirando al cielo. Yo escuchaba eso y me imaginaba su rostro, sus manos ya más flacas, su mirada cansada. Me dolía, pero él nunca pedía hablar conmigo.
Nunca me decía nada. Una vez le mandé dinero extra para que se comprara un bastón bueno, de esos con base ancha. Me aseguré que fuera uno cómodo. Se lo mandé con una carta cortita. Le escribí: Pa, espero que esto le ayude a caminar mejor. Lo quiero mucho. Nunca me respondió. Nunca mencionó el bastón. Y aún así, yo seguía. Porque en mi mente, yo no era solo una hija. Yo era la que sostenía esa casa. La que mandaba el dinero. La que estaba lejos, pero presente. La que no aparecía en las fotos, pero estaba en todo. Pero a veces me preguntaba: ¿y yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién me espera? 15 años pasaron. Y con ellos, se me fue media vida. Una mañana, me llamaron para decirme que mi papá estaba muy mal. Que ya casi no hablaba. Que había dejado de comer. Sentí que algo me apretó el pecho. Me senté en el suelo, como si me hubieran tumbado. Supe que era el momento. Y ahí fue cuando empecé a planear mi regreso, aunque me costara todo. Yo sabía que si regresaba, no iba a poder salir otra vez. Esa era la realidad. Me lo dijeron 1000 veces. Si regresas, te quedas. Y yo, durante 15 años, aguanté todo con tal de no cerrar esa puerta. Pero esa llamada lo cambió todo. Mi mamá me habló una tarde, con la voz entrecortada. Me dijo que mi papá ya no quería comer, que pasaba todo el día acostado, que ya ni respondía cuando le hablaban. Me dijo: hija, si quieres verlo, es ahora. Me quedé callada. Sentí como si me hubieran metido un puño en el pecho. Yo sabía que ese momento iba a llegar. Siempre lo supe. Pero una cosa es saberlo y otra vivirlo. No estaba lista. No después de tanto. No así. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón, con las luces apagadas, abrazando mi chamarra. Pensaba en todo lo que había hecho, en todo lo que había pasado, en todo lo que me perdí. Me dolía el alma. Y al mismo tiempo, sentía una necesidad, una urgencia de volver. De verlo. De estar ahí. De cerrar algo. Conseguí ayuda. No voy a decir nombres ni detalles, porque no se puede. Pero logré que alguien me cruzara de regreso. Fue arriesgado. Fue caro. Pero ya no me importaba. Lo que quería era regresar. Aunque fuera una vez. Aunque fuera la última. Crucé la frontera de madrugada. En silencio. Con el corazón a 1000 por hora. Me temblaban las piernas. Llevaba una maletita con lo justo, 2 mudas de ropa, una bolsa con dulces típicos para mi mamá, y la foto de mis hijos cuando eran pequeños. Eso era todo. Cuando pisé suelo mexicano, sentí que me faltaba el aire. Era como un sueño. El polvo, el olor a tierra, los árboles, todo me golpeó de golpe. Cerré los ojos y respiré hondo. Estaba en casa. Después de 15 años, por fin. El camino hasta mi pueblo lo hice callada. Miraba por la ventana, reconociendo paisajes que ya casi había olvidado. Todo se veía igual, pero también distinto. Más chiquito. Más viejo. Más callado. Cuando llegué a la entrada del pueblo, me bajé del camión con las manos sudadas. Caminé por la calle de tierra, pasando por las casas que ya no reconocía bien. Algunas estaban pintadas, otras igual de pobres que antes. Los perros ladraban. El sol me pegaba en la cara. Y yo caminaba como si flotara. Como si no fuera real. Al llegar a mi casa, mi mamá ya me esperaba en la puerta. Tenía el pelo más blanco, la cara más arrugada, pero sus ojos eran los mismos. Me abrazó tan fuerte que casi me caigo. Lloramos las dos como si fuéramos niñas. Me besó la cara, las manos, el cabello. Me decía: estás aquí, y yo no podía hablar. Solo lloraba. Mis hijos salieron después. Ya hombres, ya mujeres. Me abrazaron con timidez. Como si no supieran dónde poner las manos. Yo también me sentí rara. Eran ellos, pero también eran desconocidos. Me dolió, pero traté de no demostrarlo. Solo los abracé fuerte, uno por uno.
Les dije que los quería. Que los extrañé todos los días. Entré a la casa y me sentí como en otro mundo. Todo era más pequeño de lo que recordaba. Las paredes, los cuartos, la cocina. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, ya no era mi lugar. Yo era una extraña. Una visita. Y entonces mi mamá me llevó al cuarto de mi papá. Ahí estaba él. Acostado en una cama vieja, con una cobija hasta el pecho. Estaba flaco. Muy flaco. Los ojos cerrados. La piel pálida. Ya no era el hombre fuerte que yo recordaba. Era un viejito. Un cuerpo cansado. Me dolió verlo así. Me dolió más de lo que pensé. Me acerqué despacio. Me senté junto a él. Le tomé la mano. Estaba fría. Dije su nombre bajito. Papá abrió los ojos despacio. Me miró, y por un momento no dijo nada. Yo no sabía si me reconocía. Si sabía quién era. Me quedé esperando. Hasta que por fin, con voz baja, me dijo, «Ya viniste». Eso fue todo. «Ya viniste». No un, «Qué bueno que estás aquí». No un, «Te extrañé». No un, «Gracias». Nada. Solo eso. Me tragué el nudo en la garganta. Le dije que sí. Que ya estaba ahí. Que lo había pensado tanto. Que me dolía verlo así. Que quería estar con él. Que no me importaba nada más. Él cerró los ojos otra vez. No dijo nada. Solo me apretó la mano, apenas. Como un reflejo. Me quedé sentada ahí por horas, mirándolo, recordando todo. Todo lo que hice por él. Todo lo que aguanté. Todo lo que me guardé. Ese día no hablamos más. Él durmió casi todo el tiempo. Yo me quedé junto a él, en silencio. Mirando su cara. Su cabello blanco. Sus manos gastadas. Y por dentro yo esperaba algo. Una palabra. Un gesto. Algo que me dijera que todo lo que hice valió la pena. Pero todavía no sabía que lo que iba a escuchar de él, al día siguiente, me iba a romper por completo. Al otro día, me desperté temprano. No había dormido mucho, la verdad. Me costó cerrar los ojos después de tanto. Estaba en mi cuarto de antes, ese donde crecí, donde soñaba con salir del pueblo, con hacer algo con mi vida. Y ahora estaba ahí, otra vez, pero ya no era la misma. Ni el cuarto era igual, ni yo tampoco. Me levanté, me lavé la cara, me puse un suéter de mi mamá porque hacía frío. Caminé despacio hacia el cuarto de mi papá. Mi mamá ya estaba ahí, sentada en una sillita, hablándole bajito, dándole un té. Me miró con ternura. Me dijo, «Desayuna algo, hija». Le dije que no tenía hambre. Me senté otra vez junto a él. Él estaba despierto, con los ojos entreabiertos. Me miró. Esta vez sí me reconocía. Lo sentí en su mirada. No me habló enseguida. Yo le tomé la mano, como la noche anterior. Me agaché un poco para estar cerca y le dije, «¿Cómo se siente, papá?» Se quedó callado unos segundos. Luego murmuró, «Igual». Nada más. Volvimos al silencio. Se escuchaban los perros a lo lejos, una gallina que cruzaba el patio, el crujir del viento en las ventanas. Todo tan familiar y tan lejano. Y entonces, después de un rato, él me miró fijamente. Con esos ojos cansados, pero claros. Como si por fin se decidiera a hablar de verdad. Y me dijo, «Todo lo que hiciste, era tu obligación». Así. Sin pausas. Sin suavizarlo. Como si me estuviera diciendo que afuera estaba nublado. Como si no fuera nada. Pero para mí fue como si me hubiera dado una patada en el pecho. Me quedé muda. Sentí que el aire me salía de golpe. Que el estómago se me apretaba. Que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no podía llorar ahí, frente a él. Me aguanté como tantas veces. Tu obligación, repitió, como si necesitara dejarlo claro. Yo no supe qué decir. Me quedé viéndolo. Quería gritarle, quería preguntarle si de verdad pensaba eso.
Si de verdad creía que todo lo que pasé, todo lo que sufrí, todo lo que sacrifiqué, no valía nada más que eso, una obligación. Quería decirle que no. Que nadie me obligó. Que yo lo hice porque quise, porque los amaba, porque pensé que algún día él iba a sentirse orgulloso. Que cada dólar mandado tenía mi sudor, mi dolor, mi vida. Pero no dije nada. Porque la voz no me salía. Y porque en el fondo, ya sabía que eso era lo que él pensaba. Siempre lo supo. Solo que nunca lo había dicho tan directo. Me paré despacio. Me fui al patio. Cerré la puerta. Me apoyé en la pared y dejé que las lágrimas salieran. Como si no las pudiera detener. Me tapé la boca para no hacer ruido. Lloré de rabia, de tristeza, de decepción. Ahí entendí muchas cosas. Entendí que no importa cuánto hagas por alguien, si esa persona no está dispuesta a verte de verdad, nunca lo va a hacer. Que hay gente que está tan encerrada en su forma de ser, que no sabe agradecer. Que confunde sacrificio con obligación. Amor con deber. Entendí que toda mi vida había estado buscando algo que nunca iba a recibir de él. Que cada centavo mandado, cada noche sin dormir, cada llamada ignorada, era yo, intentando ganar un cariño que él no sabía dar. Y por más que me doliera, también entendí que ya no podía seguir cargando con eso. Ese día no volví a entrar a su cuarto. Me quedé afuera, con mi mamá. Hablamos poco. Ella me vio a los ojos y supo. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Su abrazo fue lo único que me sostuvo ese día. Más tarde, mis hijos me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí, que solo estaba cansada. No quise meterlos en eso. Ellos ya tenían bastante con su propia vida. Y yo ya no quería seguir arrastrando ese dolor. Esa noche, escribí en una hoja todo lo que hubiera querido decirle. Le escribí que no era mi obligación. Que fue mi decisión, mi entrega, mi forma de amar. Que me dolió que nunca me diera ni una palabra buena. Que aún así, lo quise. Que aún así, lo perdonaba. Lo dejé en la mesa de la cocina. No sé si la leyó. Al día siguiente, él amaneció peor. Ya no hablaba. Ya no abría los ojos. Se fue apagando poco a poco. Y una parte de mí, también. No lloré en su entierro. Me senté en silencio, con los dientes apretados. Por dentro era un volcán. Pero por fuera, estaba vacía. Como si ya hubiera llorado todo. Como si ya no quedara nada. La gente vino a dar el pésame. Todos decían que fue un buen hombre, trabajador, serio, recto. Nadie hablaba de su forma de ser. Nadie hablaba de cómo nos hizo sentir. Tal vez porque todos crecimos creyendo que así eran los hombres. Callados. Fríos. Lejanos. Y yo me quedé con esa frase clavada: todo lo que hiciste, era tu obligación. Esa fue su despedida. Su herencia. Su última palabra hacia mí. Y por mucho tiempo, no supe qué hacer con eso. Después de que mi papá me dijo esa frase, no volví a ser la misma. Algo dentro de mí se quebró. Como si todos esos años de aguantar, de callar, de tragarme todo, se juntaran en ese momento y explotaran por dentro. Yo me imaginaba muchas cosas sobre el día que regresara. A veces pensaba que me iba a abrazar, que se le iban a salir las lágrimas, que me iba a decir algo bonito. Otras veces me decía que, aunque no dijera nada, con verme se iba a dar cuenta de todo lo que hice por él. Pero lo que nunca me pasó por la cabeza, fue que lo único que iba a decir era que era mi obligación. Esa palabra no se me salía de la cabeza. Obligación. Como si yo hubiera nacido para eso. Como si fuera mi deber, sin derecho a esperar una palabra buena. Como si todo lo que sufrí no valiera más que una lista de pendientes cumplidos. Me la pasé días en silencio. Caminando por el patio, sentada en la cocina, viendo a mis hijos y a mi mamá, pero por dentro, ida. Mi cabeza no dejaba de pensar. Me hablaban y yo respondía con monosílabos. No porque no los quisiera escuchar, sino porque ya no tenía energía. Sentía una mezcla de tristeza, rabia, decepción y cansancio. Pero un cansancio raro. No de esos de cuerpo. Era un cansancio que se siente en el alma, en el pecho,
como si el corazón ya no tuviera fuerza ni para latir con ganas. Una tarde, me encerré en mi cuarto y lloré con rabia. Lloré fuerte. Me tapé la boca con la almohada para no hacer ruido. Me salió todo. Como un río que se desborda. Me dolía el pecho, los hombros, la garganta. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijo nada bueno? ¿Por qué, aunque me partí el lomo por él, nunca fue suficiente? Quise gritarle todo. Aunque ya no estaba, yo le gritaba en mi mente. Le decía que lo que hice fue por amor, no por obligación. Que dormí en el suelo, que me enfermé sin ayuda, que me partí el alma cada día para mandar dinero. Que aguanté soledad, frío, desprecio. Que lo hice todo esperando un poco de reconocimiento. Un poquito. Y no hubo nada. Me sentía usada. Como si todo el valor que tenía ante sus ojos fuera lo que mandaba. Como si yo fuera una cuenta bancaria, no su hija. Y lo peor, es que aún así, no lo odiaba. Eso era lo que más me dolía. Que a pesar de todo, yo lo seguía queriendo. Que una parte de mí todavía lo justificaba. Que pensaba que quizá así lo criaron, que nunca le enseñaron a hablar con el corazón. Que tal vez él hizo lo que pudo, a su manera. Pero el daño ya estaba hecho. Había noches en que me sentaba en la oscuridad, mirando por la ventana. Escuchaba los grillos, los perros ladrando, el viento moviendo las ramas, y pensaba en todos esos años que estuve lejos. En todo lo que me perdí. En lo que hubiera pasado si me hubiera quedado. Me imaginaba a mis hijos conmigo, creciendo a mi lado. Me imaginaba llevando a mi papá al doctor, cuidándolo de cerca. Me imaginaba una vida distinta. No más fácil, pero sí más cercana. Y luego pensaba, ¿y si me hubiera quedado, él me habría valorado más? Pero no había respuesta. Ya nada de eso se podía cambiar. Un día mi hijo menor se sentó a mi lado y me dijo, «Mamá, tú hiciste mucho por todos nosotros. No dejes que lo que dijo el abuelo te borre todo lo que eres». Me agarró la mano. Y ahí, sin esperarlo, me solté a llorar otra vez. Pero esa vez, no fue de rabia. Fue como un desahogo. Como si, por fin, alguien viera todo lo que yo sentí. Le abracé tan fuerte como pude. No dije nada. No hacía falta. Él entendió. Me miró a los ojos y me dio algo que yo había estado esperando por años, comprensión. Después de eso, empecé a hablar con mi mamá. Me animé a soltar poquito a poquito lo que sentía. Le dije que la frase de mi papá me había dolido más que nada. Ella bajó la mirada. Me dijo, él era así, hija. Nunca supo cómo mostrar cariño. Pero sé que en su forma rara, te quiso. Le creí, pero no del todo. Porque una cosa es querer, y otra muy distinta es hacerlo sentir. Y yo nunca lo sentí. También hablé con mis hijos. Les conté cosas que nunca antes había contado. De cuando me enfermé sola, de cuando lloraba en los parques, de cuando me quedaba sin comer para mandarles a ellos. Se quedaron callados. Me abrazaron. Me dijeron que nunca imaginaron que fuera tan duro. Y ahí entendí algo más. Que aunque mi papá nunca me lo dijo, yo no necesitaba su aprobación para validar todo lo que hice. Que el amor que di fue real, aunque no me lo devolvieran. Que cada sacrificio fue por convicción. Que el valor que tengo no depende de una palabra, ni siquiera de él. Fue un proceso. No fue de un día. Me costó aceptarlo. Me costó dejar de esperar algo que ya no iba a llegar. Pero poco a poco, fui soltando. Fui entendiendo que no podía vivir atada a esa frase. Y aunque todavía me duele recordarla, también me enseñó algo. Me enseñó que no todas las heridas sanan con palabras. A veces uno tiene que sanar solo. A su ritmo. Con su dolor. Pero también con su propia dignidad. Porque yo sé quién soy. Hice todo lo que hice. Y eso, ya no me lo quita nadie. Han pasado algunos años desde que regresé. Y aunque mi cuerpo está aquí en mi pueblo, muchas veces siento que mi mente sigue allá, en Los Ángeles, en las casas que limpiaba, en las calles que caminaba, en las noches que lloraba sola. Como si una parte de mí se hubiera quedado allá, atrapada entre todo lo que viví. A veces me siento como si hubiera vuelto siendo otra persona. No soy la misma que se fue.
No tengo los mismos sueños, ni la misma energía, ni la misma fe. Pero tampoco soy la que llora por lo que no fue. Soy la que sobrevivió. La que se sostuvo sola. La que dio sin pedir nada. He aprendido a vivir con lo que pasó. Con lo que me faltó. Con lo que nunca llegó. Aprendí a aceptar que mi papá nunca me dio lo que yo necesitaba. Que nunca me dijo gracias. Que nunca me abrazó. Que su última frase hacia mí fue dura, y que tengo que cargar con eso. Pero también aprendí a no quedarme en ese dolor. Porque mis hijos están aquí. Crecieron. Son buenos. Me respetan. Me cuidan. Me abrazan. Y eso, aunque no borra todo lo que dolió, me da paz. Ellos sí vieron lo que hice. Ellos sí lo valoran. Ellos sí me agradecen. Y mi mamá sigue siendo mi roca. Ella, con su voz dulce, con sus manos suaves, con sus palabras sabias. Ella me dice todos los días, lo hiciste bien, hija. Y yo me aferro a eso. Porque a veces con una sola frase, se puede calmar una vida entera de dudas. Todavía hay días que me dan bajones. Que me agarra la tristeza de golpe. Que me siento sola, que me acuerdo de todo lo que pasé. Pero ya no me quedo en el hoyo. Respiro. Me hablo con cariño. Me digo, ya pasó. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya no te debes nada. He conocido a otras mujeres como yo. Mujeres que se fueron por necesidad, no por gusto. Que trabajaron en casas ajenas, cuidaron niños que no eran suyos, limpiaron baños, cocinaron en silencio, durmieron en el piso, aguantaron humillaciones. Y muchas, también regresaron sin aplausos. Sin medallas. Sin un gracias. Porque a veces en nuestros pueblos no se valora todo lo que hacemos. A veces te ven con ojos de juicio. Te preguntan por qué no mandaste más, por qué no regresaste antes, por qué cambiaste. Y nadie te pregunta si comiste, si lloraste, si sobreviviste. Y a esas mujeres, si tú eres una de ellas, yo te quiero decir algo, lo que hiciste vale mucho. Aunque nadie te lo haya dicho. Aunque tus hijos no lo entiendan. Aunque tu familia te dé la espalda. Aunque sientas que no diste suficiente. Tú sabes lo que pasaste. Tú sabes lo que entregaste. Y eso es lo que cuenta. Yo no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haberme callado tanto. De haber esperado tanto. De haberme roto tanto por una palabra que nunca llegó. Pero también sé que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Que no era fácil. Que era una vida cuesta arriba. Pero aún así, subí. Hoy vivo con menos. No tengo grandes cosas. Pero tengo paz. Y eso vale más que cualquier carro, que cualquier casa. Porque cuando uno se duerme con el corazón tranquilo, eso no tiene precio. Si tú que estás escuchando esta historia estás allá, en Estados Unidos, trabajando, aguantando, quiero que sepas que no estás sola. Hay miles como tú. Y hay gente como yo, que te entiende, que ha pasado por lo mismo. Que te respeta. Y si estás aquí en México, y tienes una hija, una hermana, una madre, una amiga que se fue, no la juzgues. No la critiques. No le preguntes por qué no regresó. Abrázala. Escúchala. Pregúntale cómo está. Dile que lo que hizo fue valiente. Porque lo fue. Yo no sé cuánto tiempo me quede en esta vida. Pero lo que sí sé, es que ya no voy a esperar nada de nadie. Ya no voy a vivir para que alguien me reconozca. Ya no voy a quedarme callada. Porque merezco amor. Porque merezco respeto. Porque lo que viví, no fue poca cosa. Si llegaste hasta aquí, te agradezco con el alma. Gracias por escuchar mi historia. Por permitirme abrir mi corazón. Por darme este espacio para sacar tanto que llevaba guardado. Y antes de terminar, te quiero pedir algo, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este video, y si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido. Quiero saber que no estoy sola. Quiero saber que hay más corazones como el mío, latiendo con fuerza, aunque estén heridos. Y si te gustó esta historia, si te llegó, suscríbete al canal. Porque hay muchas más historias como la mía. Historias de migrantes,
de mujeres fuertes, de vidas reales. Historias que merecen ser escuchadas. Gracias. De verdad.